describen algo difícil o indeseable en comparación con estar al cargo de otra. Podríamos decir de una forma sencilla o simple, es hacer cosas para Él. Servir es hacer cosas para Dios. Participar de las actividades de la Iglesia o hacer cosas para los demás. Pero nos equivocamos de lleno porque servir es mucho más que participar en actividades o hacer cosas para Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Parece un poco duro, pero es verdad. Dios no necesita de ti ni de mí. No necesita tu ayuda ni la mía. Pero Dios quiere contar contigo. Dios quiere contar con nosotros. Esa es la grandeza del Evangelio, es la grandeza de la palabra de Dios, que nos dice que Dios quiere contar contigo. Al principio, en la humanidad, Dios le dio al hombre y a la mujer una autoridad, le dio dignidad y les colocó en un lugar, en un jardín hermoso, para que proveyeran, para que cuidaran de aquel jardín y lo administraran. Y leemos en Génesis, en el primer capítulo y el segundo capítulo de Génesis, que Dios colocó al hombre y a la mujer para que trabajaran, para que sirvieran, para que fueran útiles a todos los demás, a aquella creación. Pero en el capítulo siguiente, el capítulo 3, nos damos cuenta y descubrimos que hay algo que rompe esa normalidad, esa realidad. Génesis 3 nos habla de la caída del hombre, de cómo el hombre y la mujer no quieren saber nada de Dios, o son engañados y menosprecian la palabra de Dios, menosprecian aquella labor que Él les ha dado porque han sido engañados por Satanás. Y a partir de entonces, el tema del servicio, el tema del trabajo, ha quedado afectado por todo ello. En lugar de servir de todo corazón, fueron esclavizados por el poder oscuro del pecado, que contaminó e hizo inaceptable su servicio. Dice a Pablo, recordando ese momento y recordando esa situación que todavía perdura, no ha terminado. Dice en Romanos capítulo 1 y verso 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por todos los siglos. Y esa situación sigue existiendo. Somos capaces de adorar a las criaturas de este mundo, al cielo, a los animales, a toda la creación, pero nos olvidamos del Creador, de aquel que hizo los cielos y la tierra. Para que nos sirva de base de este mensaje, de este breve mensaje, vamos a tener una lectura en el libro de Deuteronomio. Es un libro del Antiguo Testamento, el capítulo 10 y los versos del 12 al 22. Lo voy a leer en la versión internacional, quizás cambia un poco alguna palabra, pero creo que podréis seguirlo bien. Dice así, capítulo 10 de Deuteronomio, verso 12 hasta el 22. Son unas palabras del Señor a su pueblo, a Israel. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor, tu Dios? ¿Qué pide el Señor de ti? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te mando cumplir, para que te vaya bien. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, Él se encariñó con tus antepasados y los amó, y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos
como vemos hoy. Por eso, despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses, Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor con el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Asimismo, debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero en Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele. Aférrate a Él y jura solo por su nombre. Él es el motivo de tu alabanza, Él es tu Dios, el que hizo en tu favor las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste. 70 eran los antepasados tuyos que bajaron a Israel, y ahora el Señor tu Dios te ha hecho un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Palabras que el Señor daba a su pueblo pidiéndole. ¿Qué pide el Señor de su pueblo? Y durante el mensaje me gustaría que pensáramos también qué pide el Señor de ti y de mí. Y haciendo un breve resumen de los temas que surgen en el mismo texto, nos damos cuenta que el primero de ellos, o veremos varios, es el temor. El Señor nos pide que temas, que andes, que ames, que sirvas y que le obedezcas. Vamos a pensar en qué significado tiene eso del temor, porque algunos piensan o han dicho que tenemos que tener miedo a Dios, ¿no? No tenemos que tener miedo. La palabra temor no tiene que ver con un miedo, pero tiene que ver con una reverencia especial. El temor a Dios es mucho más que simplemente respeto. Temer a Dios significa tener tal reverencia, tal devoción por Él, que éste tenga un gran impacto en la manera en que vivimos. Si ese temor, ese respeto a Dios provoca en nosotros una actitud, unos cambios, entonces estamos temiendo a Dios. Encontramos en la palabra de Dios algunas personas en la Biblia que decían, este hombre, esta mujer eran temerosos de Dios. No es que tuvieran miedo a Dios, es que le respetaban por sobre todas las cosas. Y ese temor a Dios, ese respeto, influía en sus vidas. Tomaban decisiones para servir a Dios. Proverbios capítulo 2 y los versos 1 al 5 nos explica qué es el temor. El principio de la sabiduría, ¿cuántos recordáis? Es el temor a Dios. Y Proverbios 2, del 1 al 5, nos dice que el temor a Dios se hace de esta manera, con estos criterios. El que recibe mi palabra, el que guarda mis mandamientos, el que escucha la sabiduría, el que inclina su corazón a la prudencia, el que clama a la inteligencia y la busca como un tesoro, dice, entonces entenderás el temor de Dios. Así que cuando nos acercamos a Dios no tenemos que venir con miedo, pero sí con mucho respeto, porque Él es 3 veces santo. Dios es santo y no podemos acudir a Él con suciedad, con pecado en nuestra vida. Tenemos que acudir a Él con una auténtica sanidad del corazón, del alma. Si hay algún pecado en nuestra vida, alguna situación, algún roce, alguna rotura en nuestras relaciones, dice la palabra de Dios que la arreglemos antes de venir delante de Él, antes de participar de estos símbolos, que arreglemos esa situación, que tengamos temor de Dios, que nos acerquemos a Él y por respeto a Él, a su gloria, a su majestad, nos pongamos de acuerdo con Él. A menudo nos vamos al caso contrario y para entenderlo bien, tratamos a Dios como si fuera simplemente uno más de nuestros amigos. ¿Nos parece que a veces tratamos con demasiada familiaridad a Dios? Como si fuera alguien tan cercano como cualquiera de mis amigos o de mis amigas. No le damos la importancia ni el lugar en nuestra vida que Él merece. A lo que el texto nos ha dicho y hemos leído en los versos 17 y 18, el Señor tu Dios es Dios de dioses, Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano, de la viuda, y muestra su amor por el extranjero, proveyéndoles de ropa y de alimento. Ese es el Dios a que amamos, a quien tenemos que temer, a quien tenemos que respetar.
Por eso es que cuando hablamos de Dios tenemos que tener muy en cuenta dónde está Él y dónde estamos nosotros. Él es absolutamente santo y tenemos que presentarnos delante de Él también con santidad, también reconociendo nuestro pecado. Ahora, después del temor, dice el texto en el mismo verso 12, que no solo que le temas, que andes en sus caminos. Seguramente recordáis aquel texto en Juan 14:6, ¿no? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. El camino es nuestra manera de andar, es seguir a Jesús. Lo que Dios nos pide, o pide a su pueblo, que andes en sus caminos, es seguir a Jesús, ser su discípulo, obrar como Él obró, vivir una ética intachable delante de Dios. En las epístolas, Pablo, Pedro, Juan, todos unen esa idea de andar con la de vivir, y significa lo mismo, son como dos sinónimos. Andar significa también vivir de una manera determinada. El camino de la vida cristiana es una forma de vivir, de comportarse como el Maestro. En ese ministerio, en esa forma de andar, la humildad, la prudencia, la honestidad, la verdad definen nuestras acciones, pero las deben de definir siempre. Es decir, que nuestra vida tiene que estar caracterizada por estas virtudes: humildad, prudencia, honestidad, verdad, que es lo que Jesús era y personalizaba a través de su carácter y de su forma de ser. Desgraciadamente, como cristianos, y tenemos que reconocerlo, leí, seguramente lo habéis leído en algún artículo, en algún reportaje, existen cristianos que pertenecen a una agencia secreta y que es un servicio secreto. Creyentes que se dicen creyentes, pero que viven como el mundo vive, con los mismos criterios, con las mismas formas de ser, de andar. Nadie los conoce porque son cristianos del servicio secreto. Nadie los conoce, nadie puede ver a quién sirven. ¿Por qué? Porque se comportan, viven, hablan como todos los demás. Se mezclan en el mundo y nadie los puede reconocer. Actúan como cualquier otra persona, ya que hacen las mismas cosas que ellos. El Señor nos llama a que no seamos del servicio secreto, a que seamos cristianos que confrontan al mundo, que son distintos, no porque pertenezcan a una religión o a otra, no porque asistan a una iglesia o a otra, sino porque su vida refleje y ande como el Señor Jesús. En el boletín del último mes, de este mes, no sé si tuvisteis la ocasión de leer el artículo sobre el libro que Carlos Madrigal ha escrito sobre esta vida del cristiano, y él lo titulaba, o lo titula así: clonar a Jesús, es decir, reproducir en nuestra vida el carácter de Jesús. Porque si nuestra vida es igual que la de mis compañeros, de mis amigos del instituto, si es igual que la de mis compañeros del trabajo o la de mis vecinos, no estoy siendo un discípulo que Jesús quiere que sea. Quiere que seamos distintos, no por la forma de vestir, no por nuestra apariencia, sino por nuestro carácter, por nuestra forma de tratar a las personas, por nuestra forma y nuestra disponibilidad para ayudar a los que tenemos alrededor. La segunda cosa, que andes en sus caminos, que sigamos los pasos de Jesús. La tercera cosa que el Señor le pide a su pueblo, que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma. Ningún servicio, ningún ministerio de la Iglesia, ninguno, es aceptable si no está hecho en amor. Si no lo hacemos en amor, provocado, movido y llevado por el amor. Nos dice, como Víctor leía, Corintios 13, en la primera carta de Corintios y verso 13, que nada de lo que hagamos sirve de nada. El ministerio que hagamos sin amor es vacío si no está motivado por el amor a los demás. Hay un cantante, Santiago Benavides, que en una de sus canciones, titulada De nada me vale, dice esta frase: trabajar, hacer algo para Dios, para el Señor, es como arar el aire. Sin amor,
las manos de nada me valen. Porque cualquier cosa que hagamos como cristianos, sea en la iglesia o fuera de ella, en nuestra familia, cualquier servicio que hagamos y que pensemos que es bueno, si no lo hacemos motivados por el amor, de nada nos sirve. Alguien dijo, es un anónimo porque no tengo el nombre de la persona que lo dijo, pero dije, puedes intentar servir a Dios sin amarle. Puedes hacer cosas sin amar a Dios, pero no puedes amar a Dios sin servirle. Es decir, podemos hacer muchas cosas buenas para los demás y no amar a Dios. Pero si amas realmente a Dios, hay algo que no puedes evitar, es servirle. Y todos y cada uno de nosotros estamos siendo desafiados por la palabra de Dios para servir a los demás. En primer lugar a Dios, pero también a los que nos rodean. Mateo 22, 37 dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Cuando amamos a alguien de esta manera, le entregamos toda nuestra atención, todos nuestros pensamientos, nuestras energías, todo nuestro tiempo. ¿Amo a Dios de esta manera? Yo me pregunto a mí mismo, ¿amo a Dios de esta manera? Y tengo que reconocer que no le amo de la manera que Él espera, de la manera que Él me ha amado a mí y nos ha amado. ¿Cuánto tiempo dedico a escuchar su voz, a leer la palabra? ¿Cuánto tiempo dedico a conocerle, a descubrir qué es lo que piensa Él sobre el trabajo, sobre las relaciones, sobre las amistades? A conocerle a través de la lectura de la Biblia y de la oración. Quizás estoy sirviendo a Dios o puedo servir a Dios en la cafetería de la iglesia, limpiando la iglesia, acompañando a un hermano, visitando a los enfermos, atendiendo a las viudas, acomodando a las personas que vienen al culto, reconociendo y saludando a las visitas. Por supuesto, guiando a la iglesia a la alabanza con los instrumentos, liderando a un grupo de estudio, predicando. Hay muchas fórmulas que Dios ha previsto, muchas ocasiones y oportunidades para servir a Dios. Pero el amor es más servicio que sentimiento. El amor es más servir que sentir. Pensamos que el amor simplemente es un sentimiento que está en el corazón, que se expresa. Pero el que ama, sirve. El que ama está dispuesto a servir. Igual que Jesús, no solo nos amó, sino que se entregó, se ofreció, nos sirve, porque Él se entregó toda su vida por ti y por mí. He escuchado a distintos creyentes y alguno que ha dicho, es que yo no soy de leer. ¿Sabéis qué significa eso? Yo no leo la Biblia porque no soy de leer. Me cuesta mucho, yo no soy de leer. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Qué pena, ¿verdad? Dedico mis energías a mis proyectos personales, a mis estudios, a mi trabajo, a mi futuro o al proyecto de Dios. Porque el ejemplo de Jesús es que en los negocios de mi Padre, en las cosas de mi Padre, debo ocuparme. Sus padres le habían perdido. Estaban en la fiesta allí en Jerusalén, no lo encontraban. Y Jesús estaba dedicándose a los proyectos, a los negocios de su Padre. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Pues no tengo tiempo para esto, no puedo comprometerme porque no tengo tiempo, lo siento. Estoy cansado, tengo una semana muy cargada, tengo múltiples ocupaciones. Señor, no puedo. Quizás más adelante cuando me case, quizás cuando tenga hijos, quizás cuando tenga una estabilidad profesional. Pero el Señor es paciente, es verdad, pero no es la respuesta que espera. Si lo has dicho alguna vez, es que Señor, yo no soy de leer. Déjame decirte que eso no es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si realmente le amamos, vamos a sacrificar mucho tiempo para conocerle a Él, porque es el secreto de la vida cristiana. Pero el Señor no solamente nos pide que le amemos, también nos pide
y te pide que le sirvas. Verso 12. Dice Marcos 10:37, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y añade, para dar su vida en rescate de muchos. Él no vino para que le sirviéramos, sino vino para servirnos a nosotros. ¿Cómo lo puso en la práctica? ¿Cómo lo llevó a cabo? A través de la muerte y la resurrección, a través de su entrega total por nosotros. Dios no es servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que Él mismo da a todos los hombres vida y aliento a todas las cosas. Nos dice Pablo, nos dice Lucas en Hechos 17. Así que la misión, lo que Dios pide de ti es que le sirvamos, que nos ofrezcamos a Él. Mateo 20 también nos recuerda que el que quiera hacerse grande sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser el siervo, el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para que le sirvan, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. William Tyndale dijo esta frase: nuestro deseo de servir a Cristo se traduce en la realidad de servir a otros. ¿Cómo puedo servir a Dios? Evidentemente yendo a Guinea, yéndose a países lejanos, llevando la palabra a otros lugares donde el Evangelio no se conoce, pero sirviendo a los demás. En la medida en que sirvo a mi hermano, en la medida en que sirvo a aquel que está cerca de mí, en mi propia familia, en mis relaciones y en la iglesia, estoy sirviendo al Señor. Charles Stanley dijo esta frase: la vida cristiana no consiste en pasar 1 hora o 2 en la iglesia o 3 cada semana, no. La vida cristiana no es eso. Es un estilo de vida continuo de servicio en el hogar, en el trabajo, en la escuela y donde quiera que estemos. Ahora, la última cosa que nos pide el Señor, que le obedezcas, que le obedezcamos. Despójate de todo lo pagano. Dice Tesalonicenses, Pablo, escribiendo a los creyentes en Tesalónica, les dice: os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esa es nuestra situación también. Hemos creído en el Señor y nos hemos convertido de unos ídolos a Dios. Muestra tu amor, dice, al extranjero, a la viuda, al huérfano. Dice Santiago que esta es la verdadera religión, es la verdadera vida de piedad, servir, ocuparse de las viudas, de los huérfanos, guardarse sin mancha del mundo. Despojarse de los ídolos que gobiernan nuestra cultura, nuestra generación, la tecnología, las redes sociales, las series, el mismo deporte, incluso mis hobbies o incluso la familia pueden robar el tiempo que Dios merece de mi vida. Hay muchas cosas que nos pueden quitar el tiempo que debemos de dedicar a conocer al Señor. Y esa es la labor más importante en nuestra vida cristiana, conocer al Señor y obedecerle. Un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en mi vida. Y Dios no está dispuesto a compartir ese lugar de preeminencia con nada ni con nadie. Es por eso que Dios nos pide que olvidemos, que dejemos los ídolos modernos. En aquella ocasión, o en aquel momento histórico, en Deuteronomio, el pueblo de Israel tenía alrededor suyo muchos ídolos físicos, de oro y de madera. Los pueblos pensaban que les daba sanidad, que les daban victorias y vivían para ellos. Incluso sacrificaban personas para ellos, para calmar su sed. Dios nos pide que sacrifiquemos algunos ídolos modernos o contemporáneos en nuestra vida, para amarle a Él y para conocerle. Los ídolos contemporáneos siempre piden más de nosotros. Nunca tienen suficiente. Nos piden más atención, más dedicación, más tiempo, más implicación personal, en detrimento del tiempo que necesitamos
para conocer y amar y servir a nuestro Dios. La misma palabra que daba al pueblo de Israel es para nosotros. Despojarse de esos ídolos, de esas cosas que nos llaman mucho la atención, para dedicarla a Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que vivir de esta manera? ¿Por qué tenemos que vivir así? ¿Por qué tenemos que temer, amar, servir, conocer a Dios? ¿Por qué? ¿Porque somos personas buenas? ¿Porque soy una persona religiosa? ¿Porque formo parte de una iglesia determinada? ¿Porque pertenezco a una familia cristiana? No. El único motivo para vivir de acuerdo a esta verdad es Dios mismo. El motivo por el cual tenemos que vivir así es por Él mismo. Dice el texto en el verso 21. Él es el motivo, el objeto de tu alabanza. Esta mañana hemos cantado que al Señor le alabamos, le honramos. Él es el motivo de nuestra adoración, es el que motiva nuestra alabanza. Dice Primera de Pedro que todo aquel que sirve como aquel que sirve con la fuerza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. A Él pertenecen la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Servir al Señor. Él es el motivo, el único motivo de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Y si vamos a servir, es para Él. No para ganar más puntos sobre los demás, no para ser más simpáticos, no para parecer mejores, sino para Él, para su gloria. Pero el segundo motivo que nos da en el verso 21 es que Él es tu Dios, el que te salvó y te rescató. Y recordáis que el pueblo de Israel fue sacado, rescatado, redimido del pueblo de Egipto, de la esclavitud, pasado a través del Mar Rojo, de 1000 pruebas, para llevarlo a un lugar que Dios quería darle como pueblo, como nación. Él es tu Dios, el que te salvó. Ese es el segundo motivo por el que tenemos que servir a Dios. Porque Él nos ha salvado, Él nos ha comprado, Él ha pagado un precio muy alto y nosotros tenemos y debemos de servirle a Él. Pero lo vamos a hacer no con tristeza, sino con alegría, porque servir a Dios es servirle con alegría. Si haces un ministerio, estás haciendo un ministerio en la iglesia, donde estás sufriendo, donde estás preocupado, abandónalo, déjalo, párate un momento, porque servir a Dios hay que servirle con alegría. Si no estás dispuesto a sacrificarte por los demás, a sacrificar tu orgullo, tu imagen, tu tiempo, a sacrificar tus deseos o capacidades, no eres un siervo, eres un religioso más. Es por eso que Dios nos pide que recordemos que el servicio, el motivo de servicio es Él y lo que Él ha hecho por ti y por mí. Él nos salvó y nos ha rescatado. Servir a Dios en este mundo, tengo que reconocer, y creo que vosotros también, que no es fácil. Es difícil, porque Jesús dijo, el que ama su vida y la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y ese camino no es fácil. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre le honrará. Servir a la iglesia, servir a mis hermanos, servir en la sociedad, a mis compañeros, no es fácil. Pero el camino que Jesús nos mostró no es un camino fácil, es un camino difícil, lleno de dificultades, sí, pero con su ayuda. El último argumento que Dios nos da o nos dice por qué debemos de servir, porque Él ha hecho su pueblo con todos nosotros. Él nos ha declarado y ha afirmado que tú y yo somos su pueblo. Dios te ha escogido para formar parte de un pueblo distinto, un pueblo que no sigue la corriente de este mundo, un pueblo de discípulos que viven, como escuchábamos la pasada semana, contracorriente, para quienes su vida, su tiempo, su futuro son de Dios y para Dios. No para alcanzar una posición social, no para tener miles de amigos en las redes, no para ser admirado por tus logros, sino para ser útiles a este mundo y para guiarlo
a Jesucristo. Una comunidad que vive el amor, el perdón, el sacrificio, la paz, de manera real y auténtica, verdadera. Si no rendimos nuestras vidas al poder del Espíritu Santo, nada de esto surgirá de forma natural. Será una imposición religiosa. Es Él quien tiene que provocarlo y producirlo en nuestro corazón. Si tu padre, tu esposa, tu esposo te pidiera algo, ¿te negarías a hacerlo? Si te pidiera que fueras más cariñoso, más respetuoso, si te pidieran que procuraras ordenar tu habitación, ser cuidadoso con las cosas de casa, si te pidieran que dedicaras más tiempo a estar con los niños o a ayudar en las cosas de casa, ¿lo harías o no? Me pregunto, ¿por qué me cuesta tanto hacer lo que Dios me pide? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y es que estamos en una lucha, es verdad. Cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida respecto al servicio, a servir a Dios. Dice Josué, capítulo 24, 15. Pero si a vosotros os parece mal servir al Señor, elegid hoy a quién servir. A los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra vosotros ahora estáis. Por mi parte, dice Josué, afirma, yo y mi familia serviremos al Señor. Quisiera acabar con una pequeña historia que nos ilustra y nos ayuda a pensar qué es lo que debemos hacer. En el patio de una pintoresca iglesia en Francia, en un pueblo de Francia, había levantada una bella estatua. Una estatua de Jesús con sus manos extendidas. Pero un día, durante la Segunda Guerra Mundial, una bomba cayó demasiado cerca de aquella estatua, haciéndola añicos. Al final de aquella batalla, los ciudadanos del pueblo decidieron buscar todas las piezas de su amada imagen y reconstruirla. Las marcas de la unión de las piezas en el cuerpo añadieron belleza, si bien encontraron un problema. No pudieron encontrar las manos de esa estatua. Un Cristo sin manos no es de ninguna manera un Cristo, se lamentaba alguien. Manos con marcas, sí, pero ¿cómo puede haber una estatua del Señor sin manos? Necesitamos una nueva estatua. Pero alguien tuvo otra idea que prevaleció. Colocar una plaquita dorada en la base de la estatua que decía, no tengo otras manos que las tuyas. No tengo otras manos que las tuyas. Nosotros somos hoy el cuerpo de Cristo. Nosotros somos esas manos que sirven para amar, para cuidar de los demás, para servir a Dios y a quien tenemos al lado. Vamos a orar. Padre, nos presentamos delante de ti, agobiados porque no somos capaces de servirte de esta manera que tú nos pides, con toda nuestra mente, con nuestro corazón, con temor, dispuestos al sacrificio, y te pedimos perdón por ello. Pero también te pedimos, Padre, que nos gustaría imitar a Jesús en este carácter. Ayúdanos a cada uno de nosotros a tomar la decisión de servirte con todas las implicaciones que ello tiene, Padre. Ayúdanos, que tu Espíritu nos dé el valor, la capacidad para poder servirte como tú mereces. Que seamos capaces de decirte, Señor, aquí estoy, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi vida, mi tiempo, todo para poder servirte. Te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.